Mire, nosotros hace 2 semanas como colegio médico dimos una conferencia de prensa Sí. en la cual alertábamos a las autoridades del gobierno de que nosotros estamos en una epidemia bastante seria que es el dengue, que la mayoría de las regiones del país les está dando y sobre todo el número de fallecidos, ¿no? Cosa que no se veía hace muchos años. De tal modo de que se están cometiendo los mismos errores con la pandemia, que reaccionan demasiado tarde y recién se dan cuenta qué cosa hay que hacer. Lima está en el momento más crítico del dengue, registra 6.892 casos hasta el 15 de mayo. Piura, imagínense ustedes, 21.999 casos y Loreto, 7.512 casos. ¿Qué se puede hacer? Se ha generado un grupo de expertos, pero yo escuchaba al congresista Málaga y decía que no es suficiente, que ahora la ciencia funciona de otra manera y que hay que hacer más cosas. Vamos a hablar nosotros con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, para que nos diga si está bien lo que está haciendo el Ministerio de Salud o no. Bienvenido, doctor Urquizo, a Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A usted le parece que el camino seguido hasta ahora por el Ministerio de Salud es el correcto para tratar de frenar, detener esta ola de dengue que tenemos? Mire, nosotros hace 2 semanas como colegio médico dimos una conferencia de prensa Sí. en la cual alertábamos a las autoridades del gobierno de que nosotros estamos en una epidemia bastante seria que es el dengue, que la mayoría de las regiones del país les está dando y sobre todo el número de fallecidos, ¿no? Cosa que no se veía hace muchos años. De tal modo de que se están cometiendo los mismos errores con la pandemia, que reaccionan demasiado tarde y recién se dan cuenta qué cosa hay que hacer. Cuando esto se debió prever, cuando hubo el Yaku, ¿no? Que colapsó Piura, agua, desagüe, etcétera. Entonces no se preparó a la población. Hay que tener cuidados, como por ejemplo el Ministerio de Salud han debido estar fumigando, el Ministerio de Vivienda debió estar viendo el agua y desagüe, el Ministerio de Educación ha tenido que estar capacitando a los padres de familia, trabajar con las condiciones de base, y recién la semana pasada se ha formado el comité de expertos, cuando ya la cantidad de fallecidos y los casos son innumerables. Nosotros hemos estado visitando algunas regiones como Iquitos, Pucallpa, niños fallecidos, jóvenes fallecidos, personas mayores de 60 años, y realmente es por esa razón que nosotros dimos nuestra conferencia de prensa alertando a las autoridades para que actúen rápidamente. Pero aún así, este compromiso fundamental con los gobiernos regionales, locales, las organizaciones de base, porque el Ministerio de Salud no tiene autoridad directa qué hacer en esas regiones, porque ellos son los que tienen que decidir, los gobernadores, y no se les escucha ninguna acción importante de parte de los gobernadores, y entonces también si no hay dinero, no hay personal, no hay medicinas, entonces... Doctor, pero usted se acuerda, en la época de la pandemia, Arequipa colapsó, ¿no? Parecía que no tenía rumbo y tuvo que tomar el mando el gobierno central. Ahora no se debería hacer lo mismo y ya que estamos en una desgracia similar, un poco sin norte, un poco con las medidas a destiempo, ¿qué se puede hacer ahora que ya estamos pues en esta situación? Lo que tiene que hacer primero es habilitar los hospitales para atender casos de emergencia, tener más profesionales, más médicos. No hay médicos. Seguir muy lejos, vaya nomás al hospital de Coyique, no hay camas, no hay médicos suficientes para atención. Entonces, es una realidad no solamente en provincia, sino en mismo Lima. Casi todos los distritos de Lima están teniendo dengue. La Molina, Jesús María, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es convocar a las autoridades que tengan decisión. Y el Ministerio de Economía tiene que dar el dinero para contratar personal, medicinas, habilitar hospitales. Si no es eso, realmente seguimos
en la tristeza de tener más enfermos, más fallecidos, Ajá, cosas que se porque pudo usted lo evitar. que me está diciendo se puede hacer, porque ya tenemos un ejemplo aprendido, ¿no? Es decir, en la pandemia se contrató a personal, ya hay Exitosa. personal capacitado para atender estas olas, tenemos estos hospitales de campaña. Hemos aprendido algo de la pandemia, solamente hay que utilizar. Claro, lo que sucede es que la reacción del Ministerio de Salud y las autoridades es tardía. Si el Colegio Médico no hubiera hecho la conferencia de prensa hace 2 semanas, estaríamos en lo mismo. Y recién a partir de ahí que se comenzó a activar una serie de acciones, el comité de expertos, medicina, la ministra ha salido, pero no es suficiente eso. Es por esa razón que nosotros invocamos a las autoridades que se pongan de acuerdo y trabajemos en equipo con la sociedad civil, las comisiones de base. Y el Colegio Médico opina, advierte, pero la que decisión del tratamiento, del manejo, es de las autoridades. La fumigación es fundamental, la educación a la población es fundamental, pero poco se está haciendo o no está llegando adecuadamente. Entonces tienen que ver los mecanismos de difusión para que la gente tenga los cuidados necesarios. De acuerdo, pero hay que establecer algo. Nosotros tenemos capacidad, porque en la época de la pandemia se compraron muchas camas, hay camas hospitalarias, camas UCI, hay personal capacitado, hay hospitales de campaña. Lo que pasa que me imagino que se desarmaron porque ya no se necesitaban. Ahora hay que volver a contratar, como usted dice, hay que soltar dinero porque tenemos en este momento a gente enferma. Lo que pasa que se están demorando, pero ahí está la capacidad, hay que instalarla. Claro, por ejemplo, en Piura, el Hospital Santa Rosa colapsó y está haciendo carpas. Es justo que en carpas se atienda cuando se sabía que esta pandemia se venía. Lo que nosotros criticamos es la reacción tardía de las autoridades. Recién ahora están viendo qué hacer, cuando esto se debió hacer antes de que empiece el aumento significativo del caso de dengue. Y dengue tenemos todos los años. Y con el IACU ya estábamos advertidos que esto iba a ser. Ahorita viene la corrida del niño. Entonces es por esa razón que hay que trabajar preventivamente y anticipadamente al cuidado de la salud de la población, ¿no? Y en Piura, durante la pandemia, ¿qué se hizo? ¿Se armaron hospitales de campaña? En la pandemia de COVID, lo que pasa, la diferencia, señorita, no se sabía cómo era el comportamiento, no sé, porque era un virus nuevo. Sí, pero No una sé, vez que ya se supo. claro, que una vez que se supo, pero la reacción fue también demasiado tarde, se tomaron decisiones equivocadas y por eso tenemos más de 200.000 fallecidos. Pero en este caso de dengue sí se sabe cuál es el vector, claro, cómo se sí contagia se sabe. y sabe Pero ¿y cómo qué se puede prevenir. hacer en este momento cuando ya tenemos a los pacientes que necesitan atención y vemos que hacen colas y que no hay camas? ¿Qué hacemos? Porque también esos hospitales de campaña en pleno fenómeno del niño no nos van a servir, ¿no? Menos las carpas. Claro. Lo que está pasando es lo mismo, ¿no? No esperemos que lleguen al hospital. Hay que evitar que se contagie el poblador, el niño, ¿no? ¿Cómo es eso? Fumigación, orientaciones de higiene, cuidados del agua, para que no lleguen al hospital. Si no se trabaja en la parte preventiva, llegan al hospital, no hay médicos, no hay camas, no hay medicinas. Entonces lo que se tiene que trabajar fuertemente es en la prevención, el cuidado del agua, fumigaciones, donde hay agua, flores, educar en los parques. Por eso yo digo, debe intervenir educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. Son todos los sectores que tienen que ponerse de acuerdo dónde atacar en la prevención y no esperar que llegue al hospital, porque cuando llega al hospital no hay médicos, no hay nada. Entonces, ¿quién echa la culpa? Al médico. ¿Por qué? Porque no le da cita, no le da atención, no hay camas y se enfrentan contra el médico. ¿Y eso cómo se evita? En la prevención. Y eso es lo que se tiene que trabajar intensamente, señorita. Muy bien. ¿Qué es lo que debe hacer la población? Exitosa. No hay que desaprovechar un espacio que llega a nivel nacional para que usted nos pueda orientar y hay que repetir este mensaje siempre. ¿Qué tiene que hacer la población, nosotros, para evitar el dengue? Yo lo que tiene que hacer es hacer caso a las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Cómo debe cuidar en la casa, en el hogar, en el lugar de trabajo, en la calle? Por ejemplo, uno ve las calles en Lima, los chicos están jugando en el parque, hay charcos de agua. Y ahí si está el vector, se va a infectar a la criatura ahí.
Entonces evitar, por lo menos en esta época, estar yendo a esos sitios. Es la prevención y la educación, que es lo que no se está haciendo mucho. Y generalmente los medios de comunicación están asumiendo esta responsabilidad de orientar a la población. Tarea que debe ser de todas las autoridades, alcalde, gobernador regional, ministros, todos. Y nosotros como colegio profesional damos las pautas, inclusive nuestros expertos están formando parte del comité de expertos, pero recién se ha formado la semana pasada. Y este problema lo tenemos ya hace semanas atrás, ¿no? Así es, entonces no guardar agua en recipientes, si es que no tienes agua, y taparlos, si es que no tienes agua y usar desagüe. mosqueteros. A ver, dígame usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígame usted. A ver, el agua debe, si no tienen agua potable, si están en cilindros, taparlo, porque el mosquito va en preferencia en agua limpia, no en agua sucia, por si acaso. Por ejemplo, la población no sabe eso. El agua limpia, cubrirlos, evitar estar en los parques donde hay charcos de agua, usar mosquetero en la casa, fumigación en la casa, esas tareas hay que hacerlo. Y la fumigación, por ejemplo, fibra, ¿no? Hay solamente, según el informe, que tiene 150 motobombas para fumigación cuando necesita más de 500. Entonces ahí tenemos una deficiencia. ¿Responsabilidad de qué? Gobierno regional. ¿Es necesario fumigar aquí en las casas en Lima? Es decir, ya deberían haber servicios de fumigación para que la gente que tiene, puede... Donde no hay agua potable, ¿no? Donde no hay agua potable. Ese es el punto. Ya, entonces ahí lo tienen que hacer las municipalidades, porque eso no se le puede, pues, pedir a gente que ni siquiera tiene servicios de agua y desagüe, porque es gente pobre o en extrema pobreza. ¿Mosquiteros aquí en Lima es necesario para todas las zonas? Yo creo que sí, porque ahorita hay dengue en La Molina, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Lince, Jesús María. Y usted no sabe si ese mosquito es el mosquito corriente o es el Aedes. Entonces, para estar mejor, usar mosquetero, cerrar las ventanas tempranamente, que no entre los mosquitos, tener los cuidados preventivos, ¿no? Muy bien, usted me ha dicho cerrar las ventanas tempranamente. Esto quiere decir que por las noches, por las tardes, ¿a qué hora más bien los mosquitos estos del dengue pululan? Normalmente cuando uno riega, los mosquitos salen, ¿no? Entonces, si usted ve que al parque están regando, qué sé yo, hay que cerrar la ventana, porque los mosquitos huyen del agua, ¿no? Entonces es mejor la cuestión preventiva, ¿no? Los cuidados, cerrar las ventanas, cuidar el agua, y si hay dudas, usar mosqueteros, ¿no? De acuerdo, también hay que lavar muy bien los depósitos de agua, ¿no? Cubrirlos, básicamente cubrirlos. Claro, porque si los cubres ya no hay posibilidad de que el mosquito, el zancudo entre y deje los huevos. Correctamente, muy bien. Esa es la recomendación. En este momento que ya hay dengue en varias partes del país, mejor no tener macetas con agua. Floreros, exactamente. Y la otra recomendación, me olvidaba, si tiene fiebre, dolor de cuerpo, cree que es una gripe, que vaya al médico, que le evalúe y que le haga las pruebas para estar seguro que si es dengue o no es dengue. Los médicos sí pueden determinar con la clínica, nada más. Y con los exámenes auxiliares. Por lo menos va a descartar rápidamente si es dengue o no, porque también está circulando en este momento otro virus, los respiratorios. Y los niños están resfriándose con fiebre, todo, y puede confundir. Puede confundir con COVID, puede confundirse con dengue, puede confundirse con el presoso viral, que ahorita está circulando, de repente es hemófilos, influenza que diga. Entonces es mejor evaluación por el médico, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo, muchas gracias. Ojalá que se pueda solucionar esto rápidamente con prevención, como usted dice. Primero, la prevención, y las autoridades tienen que llegar a todas las partes del país con el mensaje de información que usted nos acaba de dar. Muchas gracias. Hemos estado con Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Nosotros vamos a seguir con el tema del dengue. Tengo yo aquí en estudio, sentados a mi costado, a Vidal González Zabaleta. Él es alcalde de Tocache, de la región San Martín, que ha llegado hasta Lima para precisamente hablar del dengue y que necesita atención de parte de las autoridades para poder solucionar este problema y luchar contra el dengue para la mejoría de su población.